¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de ¿Qué dicen los candidatos? Y vamos a presentarles a nuestro candidato de hoy. Él es Henry Cucalón. Henry Cucalón Camacho, candidato presidencial por el movimiento Construye. Su binomio, Carla Larrea. Es un abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Fue exministro de Gobierno en 2023 y ex asambleísta provincial por Guayas en 2013 a 2021. Ex secretario general de Municipios de Guayaquil de 2003 a 2012 y ex secretario general de la Procuraduría de 1998 a 2002. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, este día, pues no, somos atemporales, no sabemos si estamos de día o estamos de noche. Bienvenido, Henry. Fuimos compañeros en la Asamblea Nacional. Hay un gran cariño, un gran respeto hacia ti. Y te pregunto así, muy desde el fondo de mi corazón. Tú tienes una trayectoria en la parte pública de muchos años. Y tuviste un momento bastante duro cuando fuiste ministro de Gobierno. Yo pensé que Henry iba a decir, bueno, pues me voy a relajar un poco y me voy a quedar un poco en la casa haciendo otras cosas, pero no, ahora das este salto y eres candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque soy un luchador y un demócrata convencido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto verte nuevamente, deseo todo tipo de éxitos. Gracias. En este programa. Sí, soy una persona que considero que tenemos que actuar para forjar los hechos de la historia y no ser forjados por esos hechos. Así que para mí es la prolongación de esa carrera pública que tú mencionas, que ha sido peldaño a peldaño, sin saltarme ningún paso. Y hoy quiero ser el primer servidor de la República. Henry, nosotros hacemos o dividimos estas entrevistas en tres ejes. En el área de la seguridad, que tanto le preocupa a los ciudadanos, en el área económica y obviamente en lo social. ¿Cuál va a ser la punta de lanza de Henry Cucalón en el tema de seguridad? Tenemos una problemática muy seria. Esto no es simplemente luchar contra los carteristas. No. Esto es un tema muy, muy serio. En absoluto, es seguridad con un enfoque integral. Es una seguridad multimodal, pasa por la seguridad democrática, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, de todo orden. Tiene muchas medidas de prevención y de protección social por parte del Estado, para evitar justamente que se caiga en manos de estas mafias, porque coincido, esto no es delincuencia común agravada que se da en todos los diciembre, no, esto es una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, ¿cómo contra carteles. Medidas de prevención hay cuando medidas, ya tenemos enquistado es que aquí hay por partes. A los narcotraficantes, como tú dices, que están enquistados en la política, que están enquistados en el periodismo, que están enquistados en la sociedad, Henry? Porque están en la sociedad. Así como hay medidas de prevención y de protección social, porque para mí el Estado debe ser fuerte en educación, salud y seguridad. Esa es su razón de ser. Todo lo demás puede ser por parte del sector privado. Pero también un área en el buen sentido de la palabra represiva, de fuerza pública, que es orden, autoridad. Y en eso tengo que ser bastante claro. Esto es un tema que se debe manejar como una política de Estado. Esto trasciende inclusive a los gobiernos. Se requiere mano firme, se requiere planificación, se requiere intervención de la fuerza pública y fuerza armada, a quienes voy a apoyar y aumentar en sus miembros, tanto a la policía como al ejército ecuatoriano. Se requiere cooperación internacional. El Ecuador necesita una gran coalición internacional de ayuda financiera y militares. Cuando dices tú una gran coalición internacional, ¿tú estás de acuerdo o permitirías que se instale en reformar la Constitución, que se instale una base internacional o varias bases internacionales en nuestro territorio? Estoy absolutamente de acuerdo con abrir la cooperación y quitar los candados que tiene la Constitución de Montecristi en el artículo 5, por tanto estoy a favor del cambio. Ahora bien, la cooperación viene de varias vías. Recordemos que en Manta nunca hubo una base militar estadounidense, por si acaso. No. Hubo un convenio de cooperación para uso de instalaciones. Yo quiero eso y mucho más. Y sí, con nuestro principal aliado, que es Estados Unidos. Y aprovechando la coyuntura actual, que el próximo secretario de Estado norteamericano, el senador Marco Rubio, es una persona que conoce con nombre y apellido quién es quién en el Ecuador y quiénes son los que alcahuetean a las mafias y quiénes no. Así que el Ecuador necesita esa ayuda.
No puede ser lo que está sucediendo ante el alto consumo que se está dando de cocaína en el mundo, principalmente en Europa. Nosotros somos las víctimas de esto por el tema del tráfico. Así que necesitamos esa gran coalición que involucra aplicar la extradición. Lo que aprobamos en el mes de abril en consulta popular, yo lo quiero hacer realidad. Esa es una medida de carácter disuasiva que sí funciona. ¿Y realmente funciona, Henry? Tiene que ver con una medida disuasiva. No es la solución total, Claro. pero la solución es varias medidas al mismo tiempo, de forma permanente, debidamente controladas, con un debido registro, pero que la extradición sirve para enviarles un mensaje a las cabezas del crimen organizado, por supuesto. Si eso va de la mano con la extinción de dominio. ¿Te acuerdas que aprobamos un primer Es verdad, paquete en el es verdad. 2021? Yo Pero estoy de ahora, acuerdo, así es. el de ahora sí es el efectivo. Ese fue mutilado el que se aprobó en el año 2021. Hay que atacar las finanzas criminales, quitarles el oxígeno a las bandas criminales, a los GDO. Eso es importantísimo. Todos los análisis internacionales, toda la experiencia internacional señala que hay que ir hacia los bienes y hacia los recursos para quitarles el oxígeno. Pero sigue aumentando porque es una serie de medidas. Ninguna funciona aisladamente. Yo creo también en una fiscalía totalmente autónoma que tenga su propia policía fiscal como es en muchas partes del mundo, y también creo en la figura de la incorporación de fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. Eso para mí es vital. También considero que el Ecuador tiene que tener una unidad especial de acción contra la extorsión. Así como tenemos de contrasecuestro, la UNACE, que es muy UNACE, efectiva, exacto. yo quiero del Ejército, de la Policía Nacional, una unidad especial de extorsión para luchar contra los vacunadores. Ese va a ser el enfoque también de salvar, justamente, porque ¿qué es lo que está pasando? Hoy no hay despensa, no hay ferretería, no hay bazar, no hay peluquería de todo orden social que no lo ataquen los vacunadores. Y soy muy claro en lo que voy a decir. Esto en colaboración y en articulación con los gobiernos locales. ¿Es el gobierno nacional quien tiene la competencia exclusiva de seguridad? Sí, pero yo no puedo dejar de sumar a otros elementos como son los policías metropolitanos o los agentes que tienen cada municipio. Ellos son los encargados que en cada barrio ayudar a que no haya pues el tema de la vacunación. No les voy a pedir labores de inteligencia, labores de acción con fuerza que tiene que llevar adelante el ejército y las unidades especializadas y tácticas de la policía, pero sí ayuda a sumar con carácter disuasivo e inclusive con armamento ligero. Henry, tú has hablado del ejército y en estos últimos días, antes de que se inicie la campaña, pues se ha dado un hecho que ha sido muy doloroso, la desaparición de 4 niños en las Malvinas, y los principales sospechosos son justamente miembros de las Fuerzas Armadas, una patrulla que los detuvo o los retuvo y bueno, pues con lo que ya sabemos. ¿Cómo tú vas a fortalecer a las Fuerzas Armadas? Primero, ¿Tú crees que deben de seguir patrullando y dando seguridad interna al país? Primero, hecho doloroso, desgarrador para quienes somos padres y somos hijos también. Y nosotros necesitamos, como una causa común del país, que los niños aparezcan vivos. Ha habido fallas de procedimiento, inclusive desde la detención y la entrega. Todo eso está mal. Pero no por eso yo voy a denigrar, a desprestigiar a la institución como tal. Yo estoy para fortalecer eso. Y cuando haya que condenar, será condenado. Parte del problema que estamos viviendo es por la desinformación que hubo, por la evidente contradicción después de ni sé cuántos días por parte de las autoridades políticas, a quien tenemos que responsabilizar, a quien tienen que hacer el control político, que no es ni siquiera penal, es a las autoridades y principalmente al ministro de Defensa, que cada día dice una cosa distinta. Fuerzas Armadas es otra cosa. Soy unos principales propulsores de que Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país. Sí, eso se aprobó en la consulta popular del mes de abril del presente año. Soy un firme convencido de que esa es la nueva misión y visión que tienen Fuerzas Armadas. Ahora, con ese antecedente constitucional, legal y práctico que necesitamos para poder luchar contra el crimen organizado, contra la minería ilegal y contra el narcotráfico, eso no es parte de labores de patrullaje que lo deben tener otras instancias de la fuerza pública como es la Policía Nacional, que tiene protocolos de detención en articulación con la Fiscalía, que es donde yo veo a las Fuerzas Armadas. Yo veo a las Fuerzas Armadas en un bloque de búsqueda contra los jefes de los carteles. Los veo en la militarización que yo propongo de los puertos del Ecuador, tanto de los públicos como de los privados también,
no hablo de operación, hablo de militarización. También, ¿dónde los quiero ver? En lo que nosotros denominamos el escudo ecuatoriano, un nuevo tipo de seguridad fronteriza con apoyo tecnológico de primera línea. Eso es lo que necesitamos. Y obviamente una acción de Fuerzas Armadas de alto alcance contra las cabezas del crimen organizado. Henry, pero todo esto de aquí que tú me hablas se hace con dinero. Por porque supuesto, esto no se hace gratis. por supuesto. Y vemos que los grupos de delincuencia organizada y de narcodelincuencia están armados con armamento militar que se utilizan pues, en otros países. Es decir, aquí hay plata y plata diaria, cash, como digo yo. Entonces, ¿cómo haces o cómo harías tú en caso de llegar a Carondelet cuando el Estado no puede pues, competir con esta gente que tiene tanto dinero? ¿Cómo haces para no impactar el bolsillo de los ecuatorianos subiendo impuestos para poderte fondear, para poder comprar armamento y tecnología de punta? O sea, es un tema, tuvimos hace pocos días de entrevistado a Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y actual presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y él decía que teníamos una economía estancada prácticamente desde 2014. Estancada y con un problema estructural de ingresos. Quienes sí hemos estado en el sector público somos serios, no populistas, sabemos de eso. Pero justamente hay un nivel de conciencia de lo que el problema es que estamos atravesando. Esto no es de venir y vender humo y decir que porque uno se aparece, automáticamente va a desaparecer la inseguridad. Y peor, todo lo que hace el crimen organizado, con sus finanzas criminales, de los cuales dependen algunos sectores, entre comillas, de la economía. Y que están incrustados en el sector público, porque hemos visto en el sector grupos público, en municipios, y lo que hemos visto gracias a la valiente actuación de la fiscal, eso es lo que revela metástasis, eso es lo que reverga purga y plaga. Ese es básicamente el tema. Han tenido jueces a cargo, se meten en toda la institucionalidad del país. Entonces, es grave el tema. Entonces, nosotros estamos conscientes, no solamente los candidatos, el pueblo ecuatoriano, justamente que esto va a ser una lucha ardua. Se necesita financiamiento permanente. Ahí está el tema famoso del alza de 3 puntos del IVA. Pero yo te voy a decir algo adicional, porque estoy aquí para decir la verdad, por dura que sea. Y si vamos a hacer sacrificios y sangre y sudor, como se puede decir, debe ser que nosotros pongamos el primer ejemplo. El Estado, el gobierno. Mi visión de los recursos públicos, que son escasos, son para salud, seguridad y educación. Todo lo demás a lo privado. ¿Sabe de dónde también van a salir recursos? Primero, del corte que vamos a hacer durísimo a todo el despilfarro que tiene el gobierno, el Estado como tal. Y segundo, una de las principales fuentes de despilfarro. ¿En dónde? No, pero yo te voy a decir, yo tengo subsidios de frente. Yo sí tengo la experiencia, tengo el coraje para decir lo que son. Basta de esos subsidios que terminan yendo a ricos, punto, y aparte, a contrabandistas, a narcotráfico y a minería ilegal. Ahí hay una fuente de financiamiento para no seguirle cargando a los ciudadanos con más impuestos, que es mi compromiso. Así como también les digo, sería muy fácil pero te vas a volver a enfrentar entonces a la CONAIE, te vas a volver a enfrentar a Pachacutic y van a volver a salir en las calles a destruir Quito. ¿Y tú crees que yo lo voy a permitir? Así que aquí también vamos, hace poco se eliminó, te voy a poner un ejemplo, hay mayor nivel de conciencia de lo que está pasando. Yo no quiero hablar de la institución porque tengo el mayor de los respetos por ese colectivo indígena. Deben ser de malos representantes. Porque de acuerdo, yo también también los respeto. Dos cosas distintas. Porque, pero están en manos de ellos. Miren, protestar... Son sus líderes. Protestar, bienvenido sea. Esa es una garantía democrática. Anarquía, caos, vandalismo, conmigo no juega. Yo estoy aquí para poner orden y autoridad en el país. Y más allá de las contradicciones que defienden subsidios de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo son medioambientalistas. Yo esa parte no entiendo, creo que me quedé de año en esa figura. Pero no, yo quiero ser muy específico. Hace poco, el gobierno actual eliminó el subsidio de la gasolina extra. ¿Qué pasó? Nada. Es lo correcto. Así que también en esos levantamientos como el de octubre del 19, y tú tienes claro el tema, y el del 22,
jugaron algunos factores de desestabilización, derrocamiento. Total. Ya Habían sabemos que hay intereses hasta de otro tipo. No digo que no haya protesta legítima, No, pero ahí quemaron la Contraloría General del No, Estado, y la del destruyeron junio del documentos. 22, la de junio del 22, más allá que ahora se ha descubierto ciertas cosas, porque el que estaba ahí, pillo contumaz, el señor Celi. Siempre lo supimos, solo con verlo sabemos que era un sátrapa, hoy sentenciado. O sea, también hay que ver todo lo que está alrededor, ¿no? Qué vergüenza que el contralor llamado a vigilar los fondos públicos es un sátrapa sentenciado por corrupto. Señor Pablo Celi, por si acaso, con nombre y apellido, ¿no? Justamente tú hablas de sátrapas, ¿no? Y parte importante o algo importantísimo no solamente es la figura de Henry Cucalón si llega a Carondelet, sino de quién se va a rodear. Y es importante que nuestra audiencia y el país, porque este es un espacio que queremos que llegue absolutamente a todos, a las masas, al pueblo, sepa con quién vas a gobernar. ¿Tienes ya tú delineado por lo menos o un bosquejo de cuál sería tu... Tengo equipos de trabajo que me han acompañado toda la vida y se siguen incorporando. Gabinete nunca se anuncia cuando uno es candidato. No, pero sí es importante saberlo, porque también sabemos que a veces uno dice, bueno, yo quiero gobernar con esto y con el de acá, y en el momento que te posesionas, llamas y te dicen, no, hermanito, muchas gracias, pero no quiero participar. Lo que sí, por transparencia, creo que fui el único candidato que le dijo expreso quiénes son las personas que trabajan conmigo y que han colaborado con el plan de gobierno. El único candidato. Algunos criticaron, otros dijeron, pero así era lo normal. Tú hace muchos años... Ya me han pedido que no cite nombres de presidente, pero hace muchos años tú conocías los políticos con quién andaban, para bien o para mal. Recién estas últimas elecciones es que no conoces absolutamente a nadie. Y valga la aclaración, yo tendré ministros de Estado, ¿no? No muchachos de hacer mandados. Y cuando digo muchachos, no lo digo por la edad, lo digo por la actitud sumisa y pueril. Yo quiero ministros que me miren a la cara y me digan, está equivocado, así no es. Me dice esto, aquí está mi renuncia, aquí se la dejo, yo no puedo hacer lo que usted me ordena. Yo quiero gente más preparada que yo para aprender. Eso sí, el que toma la decisión final soy yo, porque para eso me han elegido, ¿no? Henry, en el ámbito social hay mucho que hacer en este país, hay mucho que trabajar, porque justamente con una sociedad fuerte de férreos valores, ¿no? Y una sociedad sana, no entra pues el narcotráfico, no entra la delincuencia. Es mucho más difícil captar a un niño desde temprana edad para que sea sicario. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cuál va a ser tu bandera de lucha? Desde el principio de la conversación te hablo de un eje denominado protección social. ¿Por qué? Porque yo sí creo, Meche, yo sí creo en el Estado. He dedicado mi vida a lo público. Así como ya hablaremos de lo económico, cuál es el rol de la iniciativa privada. Creyendo en lo público y que debe ser fuerte, férreo, en salud, educación y seguridad. Para mí todo lo demás puede ser dado por el sector privado. Todo el enfoque, todos los recursos deben ser prioritarios para ese sector. ¿Ya? No para los otros, peor para el derroche. Y voy a tomar el tema de salud como primer punto. Es inconcebible lo que está pasando y esto viene hace algún tiempo. Yo soy serio y frío en mis críticas, por así decir. ¿Tú crees que es justo de que no haya plata para pagar a las clínicas de diálisis, pero el Estado derrocha por todos lados, inclusive bajo el concepto del Estado de propaganda, sino que ahora son de otra gallada? Porque cuando era hace 10 años eran una gallada, ahora es otra gallada. ¿Tú crees que está bien esa indolencia de gastar millones de dólares en gastos de propaganda? No digo de comunicación e información, por citar un ejemplo. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi impronta, mi marca, mi sello, por el cual yo quiero dejar un legado? Dos grandes temas que tienen que ver con salud pública. Uno, yo quiero un gobierno fuerte que tenga sus propias clínicas o sus propios hospitales o sus propios pabellones en todo lo que es prevención y rehabilitación en materia de drogas. Drogas es un tema de salud pública, es un tema de enfermedad que hay que ayudarlo. A quienes hay que meterles presos y que se pudran es a los traficantes, señores. Consumir no es delito, no es que estoy diciendo que consuman por si acaso, sino que los que han caído en eso hay que sanarlos, hay que ayudarlos. Son enfermos y el Estado debe tener una política pública en ese sentido. Primero, prevención que no existe. Fuerte. Y algo se ha hecho a nivel de ciertos gobiernos locales, muy poco. Yo quiero eso, insisto, yo lo veo como parte de la misión fundamental. ¿Quieres que te diga algo? No da réditos políticos eso. No yo toqué la puerta del gobierno de Guillermo Lazo y le dije, señor, yo por si acaso trabajé pues, en la asamblea, en esta pequeña comisión,
etcétera, le voy a enseñar, ni siquiera me dieron cita. No me importa porque yo no voy a estar mirando las encuestas, tanto así que te estoy diciendo que el primer día tomaré medidas duras, tanto reformas políticas, económicas como el tema de los subsidios. No me importan las encuestas, no voy a ninguna reelección, voy a hacer lo que tenga que hacer. Ese es un tema. Y un segundo tema, más allá de fortalecer el sistema de salud pública, hay un segundo tema que me llama mucho la atención. He leído bastante, conozco, algo se ha hecho, pero tengo que hacerlo muchísimo mejor. El tema de la salud mental también. No existe. Eso debe ser política pública debidamente financiada. Tenemos que evitar que se llegue a los suicidios. Ahora hay mayor transparencia. Esto siempre estuvo en el ambiente, Ecuador, pero la gente mentía. Deambulan, lamentablemente, personas con patologías mentales y no hay dónde llevarlos, Henry. Exactamente. Y las familias no se pueden hacer cargo de ellos. Entonces, o sea, es tremendo. pero es una ¿qué es lo problemática importante? que nadie ve. Y estando con una persona como tú, que es comunicadora nata, a la gente hay que explicarle lo que siente la palabra. Con pedagogía, señores. Por un lado, porque viene el tema de los recursos. Señores, aquí está la plata. Esta es la plata que se está derrochando en un subsidio absolutamente ineficiente. Esto que puede ser que te golpee el primer día o te llame la atención, todos estos recursos van directamente aquí, salud pública, en este rubro, explicando. Para eso sí sirve la comunicación y la información, para decirle a la gente, sí, esto que es tuyo, que es tu esfuerzo, que son tus impuestos, que es lo que tú pagas, esto va a ir a este sector. Porque la gente, ¿qué es lo que le fastidia? Que le suban los impuestos o que no se sepa qué pasa con sus impuestos y ven este derroche del Estado, ven esta parafernalia del Estado, ven estos enloquecidos por el dinero que salen por todos lados, que se cuadran en todos los gobiernos. No, eso no está bien. Pero si tú a la gente con sensibilidad le explicas, con mucha pedagogía, insisto, este rubro que está aquí, esto va a ir para acá, esto va para aquí, va para la clínica de diálisis, va para la salud mental, este es el presupuesto, van a haber tantos millones para poder prevenir esto de aquí. La gente comprende, suma su voluntad, arrima el hombro. Yo eso es lo que quiero. Ya que es representante por salud, creo en el fortalecimiento de la República, pero tengo esas dos particularidades como una cuestión personal que quiero que el Estado tenga una política pública. Henry, yo te conozco desde hace muchísimos años y tú trabajaste de la mano, muy cerca, muchos años, con Jaime Nebot. Tú fuiste Sol Cristiano durante mucho tiempo, tuviste tus diferencias, saliste de ahí. Luego estuviste en el gobierno de Guillermo Lasso, con Creo, fuiste su ministro de gobierno y ahora te lanzas por Construye. Vamos a ver un mix de personas de todos estos partidos políticos en tu gobierno. Yo creo en las personas que tengan convicción por lo social, que crean en no importa el partido. Que crean en lo público. Nunca he sido una persona sectaria, soy un liberal de centro derecha, si quisieras etiquetarme para los que les gustan las etiquetas. Creo que sé bastante teología, pero la gente yo creo que la no gente come no le de interesa eso. ahora. No, pero por si interesa. acaso, cuando quieren y cuando quieren se hacen como que no saben. Así que yo inclusive, tú me conoces, he hablado muchísimo de esos temas, yo he dejado a un lado. Soy absolutamente pragmático, eso sí, tengo una concepción clara de lo que es el Estado. Para mí el Estado no es un perfil en el WhatsApp, como piensan algunos candidatos que andan sueltos por ahí. No, yo sí tengo los conceptos, los tengo bastante claros y me he formado en política y me he formado en administración pública y he tenido experiencias y he tenido desaciertos y he tenido aciertos también. Eso te va fogueando, eso es lo que está dando volumen político. ¿Cuál es tu mayor desacierto como ministro de gobierno? ¿Cuál fue? ¿O crees tú que fue tu mayor desacierto? Bueno, como desacierto, como ministro de gobierno, creo que pude haber hecho un poco más allá que entablé el diálogo, inclusive en la parte inicial con cierto tipo de sectores. Yo siempre quise conversar, por ejemplo, con la CONAIE. Nunca me quisieron recibir. Desde el primer día que entré al ministerio. Pero hablé con otros grupos sociales, con otros grupos, y por eso es que no hubo un levantamiento. Ya el golpe y el derrocamiento se quiso venir por otra vía, se inventaron un juicio político, etc. Ya la historia lo juzgará y el mismo expresidente tendrá que tener la misión de hacerlo. Se puede haber dado más, pero evidentemente llegué en la parte final. Pude haber sido un poco más abierto con el diálogo y no tan duro en ciertas posiciones, pero era un ambiente bastante complicado, bastante denso, por decirlo menos. Hay algo que siempre me ha generado mucha curiosidad, porque yo una vez, y esto es una infidencia, recuerdo claramente, tú, un hombre con una trayectoria en el sector público enorme, yo una totalmente apolítica, llegamos a la asamblea y era una votación
en la que yo decía, pero ¿qué? ¿No se pueden poner de acuerdo todos? O sea, cristianos, correístas, por favor, esto aquí beneficia al país. Y me dijiste, eso no es posible. Estás soñando. ¿Cómo vas a hacer tú, en caso de llegar a Carondelet, para que la gente logre un bien común, que es el del Ecuador? Creo en la causa común. Si tú mismo me dijiste a mí, eso no es posible en política. En esa votación, justamente porque a lo mejor habían otros intereses, no porque yo no hubiera querido. Yo me la jugué varias veces, ¿ya?, en la Asamblea Nacional. No, pero tenías claro el panorama y sabías que habían cosas que no eran posibles. Sí, porque habían otras personas que no querían los golpes de teléfono. Justamente por eso, ya que hiciste hace unos minutos la línea de tiempo, por eso fue que cumplí un ciclo hasta los 21. Estuve hasta el último día. Nunca hice algo extremadamente que no hubiera pensado que tenía que hacer, pero siempre manifesté mis diferencias y mi forma de las cosas. Yo nunca he sido un yes man y no espero lo mismo de las personas que trabajan conmigo. O sea, un hombre que dice que sí, sí, jamás. sí, sí. He razonado y dentro del razonamiento me he equivocado también, porque uno no se la sabe todas, claro, por así decir. Pero justamente eso es lo denso de ese tipo de votaciones parlamentarias. Por eso escogí también mi libertad, mi forma de ver las cosas y fundamentalmente explicarlas. Yo dejé de ser diputado, pasé a ser independiente, pero nunca me alejé de los medios de comunicación y tú lo sabes. Seguías invitándome, dando mi posición, en algunas cosas coincidía, en otras no. Públicamente la consulta del año 23, yo era ciudadano, yo apoyé el tema de la extradición, pese a que los que creían decían, no, para que se termine de fregar el gobierno. Yo nunca he pensado ese tipo de cosas. Esa experiencia que tuvimos ahí me llevó a pensar que tenía que ser libre en cuanto a mis concepciones, por así decir, para no andar en este tema del paquete de las votaciones, inclusive cuando uno cree que es lo correcto. Esa es parte, mi querida amiga, de la experiencia. Ahora bien, con esto y con las canas que tengo, pero con la voluntad... Que no te las veo. ¿Qué están? Pero sí, tienes razón, ahí te vi. Con la voluntad, con la decisión, con la firmeza, yo no tengo ningún problema en llegar a acuerdos. Eso es básico para la democracia. Pero yo, a diferencia de otros políticos que dicen que son modernos, pero tienen alma de viejos y de viejas prácticas, yo sí tengo una línea roja, que es la corrupción y la impunidad. Ojalá que la izquierda y la derecha se unan por una causa social, temas de derechos de participación, de niños, de mujeres, de grupos vulnerables, de trabajadores. Ojalá que la izquierda se ponga de acuerdo con la derecha para reconocer que necesitamos liberalizar el sector energético y tener apertura al sector privado y dejarnos esos monopolios estatistas, que es parte de mi filosofía económica. Ojalá. El problema es que aquí ciertos grupos de izquierda y derecha solo se ponen de acuerdo para ver a quién ponen en el Consejo de la Judicatura para que les cubra las espaldas, en el Consejo de Participación, quién es el vocal por aquí, quién es el fiscal por acá. Pero, y Henry, yo nunca me he prestado para eso. Pero Henry, esa es la gran diferencia. Sabes que para poder gobernar, ¿no? O sea, lo vimos, ¿no? A Guillermo Lazo no lo dejaron hacer nada. Primero, más allá de yo no soy Guillermo Lazo. Sí, pero no soy quien yo para decir si estuvo bien, si no tuvo decisión, si no tenía la experiencia política, pero en general la asamblea fue una piedra en el zapato. Yo creo que no ha habido en la historia del Ecuador una asamblea, una peor asamblea que esa. Ha habido asambleas y congresos muy duros. ¿Cómo hacer? Recordemos lo que para no hacer alianzas con grupos que tienen intereses personales. A ver, siempre los congresos han sido muy duros. Hubo uno que el 10 de agosto de 1984 le dijeron a un presidente, vamos a gobernar desde la oposición. Gobernar desde la oposición. Eso fue pues, un grito de guerra. Siempre ha pasado, sino que había WhatsApp. Nada más. Ahora no había WhatsApp. Ahora te llega más rápido el chisme, por así decir. Sí. Nada más. La variable no es la pasión de la oposición o inclusive los ánimos de derrocamiento que han existido a lo largo de la historia del Ecuador, sino la calidad, pues, de los integrantes. Pues, la asamblea disuelta, fácil, gramo a gramo, debe ser la más peor de la vergonzosa de la historia. Sí. Gramo a gramo. No por sus ánimos de conspirar, porque todos han sido de una manera conspiradora. Así que punto uno. Y punto dos, yo no tengo problema, insisto, en conversar. Izquierda, derecha. Pero si a mí vienen y me ponen sobre el tapete, no, que esto es para la impunidad, esto es para zanjar los juicios de Correa. No. ¿Quieres hablar de la gente? ¿Quieres hablar de izquierda? ¿Quieres hablar de causas sociales? Vamos. ¿Quieres hablar de presupuesto para la salud? Vamos. Inclusive legítimas posiciones que pueda haber políticas. Pero eso no tiene nada que ver y yo no me puedo prestar, yo no puedo estar haciendo como los que pedían otros comisiones de la verdad para hacer un papelito que sirva de pretexto para anular juicios. Conmigo no cuenten. Y lo más cumbre es que yo no tengo que anunciarlo. Ya me conocen. Yo no bailo ese vals. Tengo otros defectos. Ese no.
Yo no voy a jugar al P por la impunidad porque la base de mi presencia política a la que me debo es luchar contra la impunidad. En otros temas, por supuesto que yo me acuerdo. Y ojalá que los partidos políticos quisieran ser parte del gobierno, de frente y colaborar, dando la cara, asumiendo también el peso y la responsabilidad política de cogobernar. Pero por supuesto, pero que yo esté creando comisiones, creando papelitos, poniendo jueces para que garanticen la impunidad, conmigo eso no cuenten. Si ese es el precio que tengo que pagar, lo voy a pagar. Esa ha sido una línea roja. No es la línea roja los antecedentes, no es quién eres, dónde has nacido, cuánto tienes en la cuenta bancaria, cuál es tu color de piel, cuál es tu filiación política. No, pero es el de la impunidad, sí, porque esa impunidad hoy está demostrada que tiene vínculos con el crimen organizado del narcotráfico. Ahora, si grupos dejan a un lado eso, inclusive esos partidos políticos, y quieren sumarse en normativa a favor de los jóvenes, etcétera, bienvenido sea. No tengo ningún problema, no les pongo la etiqueta a las personas, sino a las supuestas causas que defienden. Y conmigo el tema de la impunidad no puede, y por una razón fundamental. Yo no hay nadie también para interferir en la justicia, pero si no interfiero para favor, tampoco puede ser en contra de nadie. Yo no estoy acostumbrado, no lo hago, aunque parezca difícil, habiendo sido diputado, habiendo sido 7 de 8 años jefe de una bancada. Sí se puede. Sí se puede que un diputado no llame a los jueces, a los fiscales. Sí se puede. Ya, andar mangoneando a la justicia. Ni a los ministros. Sí se puede. Aunque parezca mentira, habiendo sido secretario general del municipio de Bequil y diputado socialcristiano, lo cual agradezco por los auspicios. Eso sí es más difícil. Yo sé que es dificilísimo, pero la gente que me conoce, honestamente, la gente que me conoce sabe que nunca ejercí la profesión, nunca llamé a un juez, nunca llamé a un fiscal, nunca hacía lo que todo el mundo dice que es lo normal. Para mí eso es lo anormal. Y por eso estoy donde estoy y no estoy donde debería estar. Gracias, Henry, por haber estado con nosotros y darnos tu tiempo en este inicio de campaña y éxitos durante toda la campaña. Gracias totales. Esto fue lo que dicen los candidatos. Esperamos tenerlos en una nueva oportunidad con un nuevo aspirante a Carondelet.